Bien, hoy sí se escucha. ¿Se escucha bien? Eli. Ok, hoy sí se puede compartir. Bien. Tuve que reprogramar la reunión porque no sé qué sucedió. Por favor, les pido disculpas del caso. Bueno, suele sucedernos. Bien, el día lunes estábamos hablando sobre la actividad que ustedes van a hacer en grupo. Y yo quisiera también preguntar si a esta altura no hay problemas con los grupos. Los grupos están yendo bien, me imagino. O sea que, por ejemplo, no hay alguien, por ejemplo, sin grupo, lo podría manifestar este día y ver cómo le resolvemos la situación en el sentido de incorporarlos a un grupo. Si hay alguien o alguien que, sí, María Belén. Gracias, buenos días. Buenos días, Fíjese María. que a mí hasta el día martes me hicieron el cambio de grupo de la mañana, de la tarde para la mañana. Entonces yo no estuve cuando usted armó los grupos, pero yo creo que hay varios, sabemos varios en la misma situación. Entonces yo no sé si los que nos hicieron el cambio el día martes nos podría poner juntos en el grupo, no sé. Lo que podemos hacer es hacer la incorporación este día. Por favor, vamos a hacer la incorporación hoy este día, porque podemos, porque esta semana es informativa. Es de información general sobre la asignatura. Eso no quiere decir en modo alguno que si tenemos tiempo este día, vamos a comenzar, ya vamos a comenzar la clase. Sí, Keila Ábalos. Sí, buenos días, licenciado. Yo, igual que María Belén, hasta el día lunes por la tarde me autorizaron el cambio, entonces igual no estoy en grupo. Usted estaba en la sección 2, ¿estaba? Sí. Ok. Y la sección 2, ¿cuál es el horario? Disculpen, y los días de atención. Si no es mi indiscreción, si ustedes creen. Sí. ¿Qué día y a qué hora está programada la sección 2? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, yo creo que estaba para los lunes de 5 a 7 de la tarde noche y los días miércoles de 5 a 6 de la tarde. Ah, ya. O sea que es casi es en la tarde bien, en la tarde bien tarde. Así es. Sí. Ok, ya entiendo. Bueno, entonces vamos a ver si las incorporamos este día porque a mí me importa mucho que queden incorporados en grupos. ¿De acuerdo, María Belén? De acuerdo, gracias, licenciado. Bueno, me parece que aquí tenemos ya la nómina. Voy a bajar el documento que tiene las nóminas de los grupos. Y vamos a modificar pues la conformación, ¿de acuerdo? O sea que usted, María Belén, y otros dos más, me parece, ¿va? En realidad no sé cuántos somos, licenciado, yo sé de Keila, pero no sé quién más. Ok. A mí también me lo autorizaron hasta el lunes en la tarde. Recording. ¿Usted es Keila? No, soy Karen Reynosa. ¿Perdón? No le escuché bien. Karen Reynosa. Karen Reynosa. Me parece que a un Reynosa lo incorporé. Bien. Estos son los grupos de trabajo que se tienen para Sociología General de la sección 1. Y me parece que todos están completos, ¿va?
Ah, solo Karen Reynosa. Aquí está usted. ¿Cómo se llama Karen? Sí, pues sí, ya estoy en el grupo. ¿Y cómo es que está aquí y hasta ahora está en clase? No me explico. No sé por qué, pero no me dejaba entrar. Pero me dieron este nombre. Bien, miren, entonces es usted y es María Belén, ¿va? Ajá, ya serían dos. Si quiere se lo podemos escribir en el chat, licenciado, como para que los tenga ahí. No, démelo mejor ahorita. Vamos a fundar otro grupo. Ok. Este va a ser el grupo 11. ¿De acuerdo? Va a ser el grupo 11. Y vaya, ya está Reynosa Pérez, Karen. Ojo, Karen, ya está aquí con su grupo. Y usted, María Belén. María Belén Urizar García. Urizar. Urizar, U-R-I-Z-A-R. Urizar. ¿Así? Yo no veo nada en la pantalla, licenciado. Ah, no ve nada en la pantalla. Permítanme. Sí, es que no le he compartido. Aquí está. ¿Hoy sí la ve? Sí. Va, Sí, Urizar. así, Urizar García, María Belén. María Belén. Belén con tilde. Con tilde en la E. Ujú. ¿Y hay alguien más? Yo, Nombre, por favor. Rivas Ábalos. Sí. Kelia Yesenia. Kenia. Kelia con L. Y. No, latina. Así. No. No, latina. Ok. Yesenia con una S. Así, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Hay alguien más? Pregunto. ¿Hay alguien más? Bien. Entonces, hoy somos 11 grupos. Desde ya les digo, solo son 3, ¿verdad? Pero pueden trabajar. Porque hemos definido que máximo pueden ser 5 y mínimo 3. Entonces, ustedes están en el límite mínimo. Entonces, Reynosa Pérez, Urizar García y Rivas Ábalos, trabajen ustedes 3, ¿de acuerdo? Gracias, licenciado. Vale. Como esta lista se ha modificado, yo la voy a volver a subir al aula virtual para que ustedes cuando la consulten, porque por favor consulten, ustedes se encuentren ahí, ¿verdad? Licenciado. Sí. Perdón, hay una niña que está ahí, que no le sirve el micrófono, que dice que no tiene grupo. El nombre que nos hable, pues, ¿quién es? Que hable. ¿Quién es? Sí, lo que pasa es que me está trabando. ¿Perdón? Okay. Es Ashley Pamela Parada Urias. ¿Por qué no pones tu camarita, por favor? Ok. Bueno, aquí en esta clase vamos a trabajar con la cámara activa, ¿de acuerdo? Entonces usted, Ashley, no tiene grupos tampoco. No. Vale, entonces. A ver, o si pueden
subir un poco los demás grupos para poder revisar, porque no. Fíjese que su nombre me suena. Fíjese. Okay. ¿Qué será? Sí, ¿Está en Ashley, algún grupo? Ya estoy en el grupo 7, tú perdón. vas en Por eso le digo que, nosotras. por eso que su nombre me sonaba. Ok. Sí, ya. Gracias. O sea que ya pertenece a la familia. Sí. Ya está en la familia. ¿De acuerdo? Pero como Gracias. nosotros somos como Dios va. A nadie discriminamos. Todo el que quiera venir a este grupo, que venga. ¿De acuerdo? Vamos a hacer como Dios es, va. Nos vamos a incorporar. No los vamos a recibir como al hijo pródigo, eso sí. Pero sí los vamos a recibir con toda la alegría, con toda la disposición. Bueno, entonces este grupo 11 va a quedar de 3, al menos por el momento. ¿De acuerdo? Que quede claro para este grupo 11. Reynosa Pérez, Murizar García y Rivas Abra. ¿De acuerdo? Bien. Volviendo a lo que yo les estaba manifestando hace unos minutos, de que no es necesario hablar de la evaluación. De las actividades evaluadas. Y aquí está una matriz, la matriz que vamos a utilizar para la evaluación. Ya hay una actividad evaluada, definida, ya incluso hay fecha, ¿sí? Y aquí está la matriz de rúbrica sumativa. Y ya estamos en el primer periodo. Y aquí ven ustedes que hay una actividad y su porcentaje. Desde ya les digo que la asistencia también se va a tomar en cuenta. Y esta se refiere precisamente a un porcentaje del 5%. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que aquí la puntualidad y la regularidad en la conexión virtual. Yo monitoro, controlo esa situación. Entonces la asistencia es también importante. Por muy poquito que tenga, 5%. Luego vienen los cuestionarios, tareas y foros. Que se dejen, por ejemplo, después de una clase. Por ejemplo, ahora, ustedes tienen un corto. ¿Sí? Un corto evaluado. Lo van a poder hacer a partir de las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche del día de ahora. Tomen muy en cuenta eso. Hoy hay un corto. Ya le quité la pestañita donde decía que no la podían ver. Hoy sí ya lo pueden ver. Entonces, esa podría ser que hagamos unos 2, lo más, quizás, el examen parcial. Antes del examen parcial podríamos hacer 2 cortos. Ya ahora van a hacer 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar ahí, verdad? Las respuestas correctas, según cómo sean planteadas las preguntas en la herramienta virtual correspondiente. Y el razonamiento lógico y pertinente a la actividad evaluada y el tema problema. ¿De acuerdo? Bien, el corto que van a realizar este día se refiere a una situación diagnóstica. O sea, es posible que ustedes en bachillerato hayan tenido clases de sociología. Es posible. Y sepan ustedes a qué nos estamos refiriendo. El objeto de estudio, sí, algunas lecturas que usted tenga sobre la ciencia llamada sociología. Entonces, esa actividad, ese corto evaluado, quiere buscar eso, quiere descubrir eso en ustedes. Luego viene el ensayo.
los ensayos van a ser en grupo. Ya hay un ensayo. Sí, ya hay un ensayo. Ustedes lo van a realizar en grupo. Ese ensayo, toda la actividad vale el 30%. Ahora bien, yo voy a evaluar la forma y también el contenido. La forma vale el 10% y el contenido el 20%. De los ensayos o del ensayo que se le deje. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a evaluarse? La presentación, acorde a las indicaciones y estructura de cómo debe ser redactado y la sintaxis u orden de ideas, porque la sintaxis en la gramática es eso, que usted tenga una lógica, una coherencia de la idea, esa es la sintaxis. Ahora bien, ese es referente a la forma, perdón, eso es referente a la forma. Ahora bien, lo referente al contenido. En el contenido, vamos también a evaluar el dominio y veracidad del discurso sociológico del problema planteado e investigado. Eso es lo que vamos a evaluar en los ensayos. Luego viene el parcial. Luego viene el parcial. El parcial vale, ¿sí, Adriana Barba? Sí, licenciado, solamente quería preguntar si los cortos van a ser presenciales o virtuales. Los cortos ya se definió institucionalmente que van a ser virtuales. Sí. Ustedes no tienen que trasladarse hasta allá a la universidad a realizar un corto de, ¿qué? De 10 preguntas. O sea, no los vamos a hacer llegar hasta allá a las instalaciones de la universidad. La única actividad presencial que vamos a tener, este ciclo al menos, va a ser el parcial. Los parciales, sí, allá nos vamos a poder ver, vamos a poder incluso intercambiar impresiones. Sí. Yo creo que los parciales se van a convertir en un verdadero encuentro. Veámoslo así, un verdadero encuentro entre ustedes y yo y la comunidad universitaria. Porque ustedes van a hacerlo en un aula. Va a haber una aula donde ustedes va a haber un aforo, van a guardar el distanciamiento, etcétera, etcétera. Y vamos a poder, ustedes me van a poder abordar, mire, licenciado, ya que lo veo aquí, y esto, todo, cualquier impresión, ¿me entienden? Cualquier impresión. Ahora bien, yo quiero hacer énfasis en lo que vale el parcial. Vale el 50%. O sea que hay que hacerlo. Si no lo realiza, va a tener problemas con la nota. ¿De acuerdo? Entonces, en el parcial, ¿qué es lo que vamos a evaluar? La aprehensión de los conocimientos suministrados por la asignatura. Mire, yo no sé si ustedes ya habían visto este verbo, que le llamamos nosotros aprehensión. ¿Sí? Aprehensión de conocimiento. Resulta que la aprehensión no es lo mismo que comprensión, no es lo mismo que adaptación, etcétera, etcétera. Pero se refiere al aprendizaje. La aprehensión, miren, con H intercalada, o sea, aquellos conocimientos que a ustedes le van a servir para toda la vida. Porque ocurre que hay conocimientos que no nos van a servir para toda la vida. Ojo con eso. Entonces, nosotros aquí hablamos de una verdadera aprehensión. ¿Sí? Algo que a usted le va a servir y que va a perdurar en su vida
va a perdurar en su vida, en el tiempo y en el espacio. Esa es la importancia. Entonces, vamos a evaluar la aprehensión de los conocimientos suministrados por la asignatura de sociología en cuanto a problematizar y razonar. No es lo mismo que nos reunamos los días de clase y bueno, sí, solamente le enunciemos o denunciemos ideas teóricas sobre la asignatura. Resulta que vamos a problematizar. ¿Sí? Vamos a problematizar y a razonar. Que no es lo mismo que solo leer, que solo comentar incluso, ¿sí? O dar una opinión. En realidad vamos a problematizar. Esto tiene mucho que ver con la crítica, con el razonamiento crítico. Resulta que la sociología como asignatura universitaria se puede dar como de 3 modos. Hay 3 modos de dar sociología como asignatura en las universidades. Una de ellas es eminentemente teórica. Eminentemente. O sea, que solo teoría. Miren, no vamos a poder hablar de la realidad porque hay mucho que hablar en términos teóricos, hay sistemas teóricos y metodológicos muy amplios y por lo tanto solo nos vamos a limitar a hablar de la teoría sociológica. Algo que sí, a mi modo de ver, es importante, obviamente. Yo como sociólogo valoro mucho la teoría. La teoría. Claro, pero la teoría si no tiene dónde recaer, entonces, ¿en qué estamos? Pues, ¿sí? ¿En qué estamos? Entonces, es necesario problematizar y eso solo lo vamos a problematizar viéndonos o enfrentándonos con la realidad. Lo que está allá afuera. Lo que está allá afuera. Lo que está ahorita aconteciendo en el país. Lo que está incluso aconteciendo en el mundo. El problema de la pandemia, por ejemplo. No podemos pasar desapercibida la pandemia. Mire, yo no me imagino una clase de sociología, llámese general, llámese médica, llámese nutricionista, llámese sociología de la alimentación, que no hable de la pandemia. Si la pandemia es la que nos tiene aquí, nos tiene reunidos de esta forma, de este modo, la pandemia COVID-19. Entonces tenemos que problematizar esa realidad porque también es una realidad sociológica, así como también podría ser psicológica, antropológica, no digamos, es médica, se refiere mucho a la salud. Imagínense que yo, al menos, y uno aprende, con H, uno aprende mucho con la realidad. Por ejemplo, la pandemia COVID-19 nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado que, por ejemplo, nuevas pautas de conducta. Tener mucho cuidado ahora con la higiene personal, con la higiene doméstica. Cuando vengamos de la calle, por ejemplo, y lleguemos a casa, vamos a tener que lavarnos las manos inmediatamente. Tal vez ya no quitarnos los zapatos y la ropa también, como hacíamos en el 2020, ¿se acuerdan? Cuando fue la encerrona, uno salía a la calle y, por ejemplo, íbamos al súper, al banco, ¿y cuáles eran las medidas extremas? Quitarnos los zapatos, dejarlos en la entrada de la casa y inmediatamente entrar y a quitarnos la ropa y a lavarla. Ya esas medidas extremas ya como que se han despejado. Se han despejado. Entonces, nosotros tenemos que, en sociología, tenemos que problematizar la realidad.
Y vamos a llegar a situaciones muy delicadas, muy complicadas también. Por ejemplo, el problema de la violencia en El Salvador. El problema de la crisis económica también va. Entonces, y no digamos la crisis sociosanitaria que estamos viviendo. Imagínense que ahorita estamos en plena quinta ola del COVID. Hay 600 casos diariamente de COVID declarados. No así muertes. Muertes se están habiendo, al menos ayer en Facebook yo leí que eran como 2 personas. Aunque hace 2 años se leían bastante, el número era mucho mayor. Entonces, eso es lo que vamos a hacer también en sociología. Vamos a problematizar y a razonar. Porque el modo de aprender la sociología, al menos en esta asignatura de sociología general, va a ser la sociología crítica. No así la sociología cognitiva o teórica. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener contacto con una sociología crítica. Así se llama, digamos, el tipo de sociología que vamos a estar vamos a estar vinculando. ¿Hay alguna pregunta? Porque lo demás es prácticamente lo mismo. Hay bueno, también con respecto a la actividad evaluada fundamental para cada registro. Resulta que hemos dejado un ensayo, ¿verdad? Hemos dejado un ensayo y para el primer registro. Pero para el segundo registro también hay una actividad, que ya hay que, digamos, tener claro eso. Veamos, hay un mapa conceptual que ustedes van a hacer para el segundo registro. También. Bueno, no. Ustedes saben que un mapa conceptual es un diagrama, es un esquema sobre un problema que ustedes tengan que esquematizar o diagramar. ¿De acuerdo? Es un mapa conceptual. Eso es lo que va a consistir la segunda actividad evaluada. Ya para la tercera va a ser una revista digital. Va a ser una revista digital. Esa revista digital se va a llamar El impacto de la pandemia COVID-19 en la sociedad salvadoreña. Y aquí hay un problema concreto en alimentación, nutrición de la población. Y esto inmiscuye mucho a su carrera, a su especialidad. Vamos a tener que hablar en esa revista digital sobre el impacto de la pandemia COVID. Bueno, esto no lo sabíamos y era necesario que hablara. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿No la hay? No, yo. No. Miren, fíjense que yo quiero borrar esto, pero el borrador no actúa. Pues no es con esto que se puede borrar las manchitas estas. Bueno, dejémoslo así. Bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a proseguir. Yo creo que el tiempo está a favor nuestro porque nos está dando bastante la oportunidad de comenzar ya
con las actividades, con la clase inmediata, que significa bien. ¿Ven la diapositiva? ¿La ven? Sí, Lick. Ok, gracias. Bien, entonces en esto estábamos. Entonces, esta es la unidad número 1. Introducción a la sociología. Fíjense que en realidad es necesario hacer una introducción a la sociología porque, repito, es posible que ustedes en bachillerato hayan tenido contacto con la asignatura. Entonces, si yo quisiera saber si ustedes tuvieron esa experiencia y si tienen claro lo que es la sociología. No sé, alguien hacía en una forma aleatoria que quizás nos pueda decir, pues, cuál es quizás la impresión de primera mano sobre lo que usted tiene sobre la sociología. No sé, tal vez Tarek, ¿has recibido alguna clase de sociología? No, licenciado, nunca. Nunca. Primera vez que estoy en una materia así. Entiendo. Gracias. Leslie, ¿tú alguna vez en bachillerato? No, la verdad que tampoco. No. Jamie? Tampoco. ¿Qué nos puedes decir, Adriana? Adriana. No, jamás había tenido una materia así tampoco. Ok. Andrea Tomasino, ¿qué nos puedes decir tú? No, tampoco. Quizás, no sé, quizás solamente mencionar la palabra cuando se vieron las ramas de las ciencias sociales, pero de tener una clase así, no. Tal vez lo escucharon como estudios sociales. Eso se me vino a la mente, que se parecía un poco a estudios Sí. sociales, pero no quería decir. No, es que usted tiene que hablar. Mire, por favor, aquí no tengamos temor. Mire, el único miedo válido aquí es el miedo a tener miedo. ¿Sí? Es el único miedo válido. Usted tiene que hablar. Por favor, se lo solicito yo. Leslie, sí, ¿qué nos puedes decir? La verdad es que yo también tenía esa misma opinión que viene como de estudios sociales, porque más que todo de la historia y todo eso. Bien, bueno, ustedes recibieron pues estudios sociales en bachillerato, a mi modo de ver, ¿verdad? Entonces, miren, los estudios sociales se diferencian de las ciencias sociales, no son lo mismo. Ojo con eso. Ocurre que muchas veces se confunde a las ciencias sociales con los estudios sociales. Las ciencias sociales son aquella gama de disciplinas científicas que tiene por objeto de estudio la realidad socionatural. Sí, ya no digo realidad social, sino que involucra a la naturaleza también. Porque eso es lo que, de eso vamos a hablar también aquí en sociología, de la realidad socionatural. ¿Por qué decimos socionatural y no solo social? Miren lo que ocurrió hace un poco más de 10 días, un fin de semana, el día que llovió, el sábado. El sábado que llovió fue una lluvia tan fuerte que se llevó casas o se metió el agua en las casas, se llevó carros, arrastró carros, hubo 2 muertos. Hubo gente que tuvo que salirse de sus casas para irse
a refugiar a casas comunales o a refugios destinados. Entonces, el ser humano, la realidad del ser humano, al menos la del ser humano, es una realidad socionatural. Bueno, yo creo que en principio, porque yo ahorita para que esté hablando o para que ustedes estén poniendo oídos receptivos y ojos también receptivos, gracias a que tienen la cámara también y yo también, ¿va? Están respirando. ¿Verdad que están respirando? Mire. Pero también están viendo. ¿Y con qué ven? Con un órgano natural. Yo estoy respirando con un órgano natural. ¿Y qué estoy respirando? Oxígeno, que me lo brinda la naturaleza. Entonces somos seres, muchos decimos, somos seres sociales. Sí, está bien, pero algo más. Socionaturales. ¿Sí? Y muchas otras cosas que tienen que ver con lo natural, que se refieren a nuestras vidas. Bañarnos. Bueno, bebemos agua. ¿Cuántos de ustedes ya se bañaron y ya tomaron agua? ¿O no? Claro que sí, ¿verdad? Yo, pues, lo primero que, bueno, después de hacer ejercicio, pues sí, tomamos nuestro baño, pues, tomamos agua, y como somos pacientes con enfermedades crónicas como la hipertensión, tomamos nuestros medicamentos y lo tomamos con agua. Entonces, hay una estrecha relación con la naturaleza. Entonces, por eso es que hablamos de una realidad socionatural. Que vaya quedando claro eso. Ustedes, por ejemplo, ustedes en la carrera tienen que manejar mucho el sistema de alimentación y nutrición. Tienen que manejar mucho los alimentos. Y los alimentos básicos para la vida se fabrican en una maquila. ¿De dónde se obtienen? Jamie, ¿de dónde se obtienen los alimentos? ¿De la naturaleza o de otra parte o de otro lugar? No sé. ¿Qué dices tú? Jamie. No te escuchamos, Jamie. Los alimentos básicos, sí. ¿Perdón? Los alimentos básicos, sí, de la naturaleza. ¿Pero de dónde provienen? De la naturaleza. ¿Verdad? Sí. Y no pueden ser de otra forma. No pueden ser de otra forma. Entonces, vean, la sociología es una rama de las ciencias sociales. ¿Sí? Es una ciencia social por excelencia. Pero eso no quiere decir que no vamos a hablar de la naturaleza. Si tenemos un vínculo estrecho y necesario. Hay relaciones necesarias en la vida. Y hay cosas con las que no necesariamente tenemos que relacionarnos. Y nos vamos a relacionar eventualmente. Pero en la vida hay relaciones necesarias y esa es con la naturaleza. Todos y todas, sin excepción. ¿Sí? Sin excepción. Entonces, que quede claro de una vez por todas. Ciencias sociales, estudios sociales no son lo mismo. Ahora bien, entonces, ¿qué son los estudios sociales que vimos en bachillerato? Quizás estás preguntándose usted, ¿verdad? Mire, es que en primer lugar, los estudios sociales tienen una función comunitaria y se refieren a la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Sí? Precisamente los estudios sociales se refieren a la enseñanza de las ciencias sociales, pero al menos en el currículum nacional, los estudios sociales solo se refieren como a 10 ciencias sociales. Entre ellas está la sociología. ¿Sí? Entonces,
los estudios sociales se refieren a aquella gama de disciplinas científicas, sociales que se enseñan. Se enseñan desde educación, desde la educación inicial hasta el bachillerato. Esa es la gran diferencia entre estudios sociales y ciencias sociales. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de una ciencia social llamada sociología. Ahora bien, y entonces, si es una disciplina científica y pertenece a las ciencias sociales, ¿qué es la sociología? Quiero ver, Luis Tejada, ¿me podrías leer este pensamiento, por favor? Sí, ahorita. Dice, el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante se vuelve invisible. Muchas gracias. Mire, esto es terrible. Al menos para nosotros, no para el pez. ¿Sí? Con el pez no hay problema. Resulta que el ser humano es el único ser vivo que sabe que sabe. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Somos los únicos que sabemos que sabemos. Somos los únicos que sabemos que estamos ahorita en una clase de sociología conscientemente y que, qué sé yo, en la tarde vamos a estar en una clase de anatomía, pero lo sabemos, estamos conscientes de eso. No nos ocurre lo del pez. Fíjense que yo en realidad, y al menos yo en alguna vez en mi vida, consideré que el pez sabía que estaba en el agua o que su vida era el agua. Y resulta que las especies animales están tan orientadas a su medio que no saben que su medio ambiente es ese en donde se desenvuelven. Pero esas son las especies animales. Y ocurre que con nosotros, aunque somos animales pensantes, como decían los griegos, nosotros trascendemos. ¿Sí? Si los animales, porque sabemos que ese medio ambiente lo conocemos, sabemos en qué medio ambiente estamos, y hasta lo analizamos, y hasta lo deterioramos, como estaba ocurriendo con el cambio climático. Entonces, pareciera que nosotros no nos damos cuenta, pareciera que no nos damos cuenta de que nuestra vida tiene una incidencia cultural, ideológica, económica, social, y no la logramos procesar. No la logramos procesar. ¿Gracias a qué? Gracias a la publicidad, gracias a la mentira, gracias al engaño, gracias a las ideologías religiosas, políticas, muchas veces. Entonces pareciera que nosotros también caemos en la trampa, porque para nosotros sí es una trampa el no tener una conciencia clara, una conciencia objetiva del medio en donde nos movemos. Por favor, tengamos claro esto. Y por eso es que termina el pensamiento diciendo, de igual forma, yo hubiera agregado aquí, de igual forma ocurre con los seres humanos y la conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante.
y pasamos invisibles. Por favor, tenemos que romper con esta lógica. Tenemos que romper con esta dinámica. Está bien el pez que siga en el agua, que siga en los mares, que siga en los ríos, que sigan los peces ahí, porque es allí donde Dios los definió. ¿Sí? Ojo con eso. En cambio, nosotros no. Nosotros no podemos darnos ese lujo ¿de qué? De configurarnos invisiblemente. Esta forma, como dice aquí Michel Falcor, esta forma, aquí donde estoy yo señalando, esta forma, ¿sí? Muchas veces es necesaria para los poderosos. Es necesaria para los que nos quieren dominar. Es incluso, ojo, es conveniente para los que conducen una sociedad, para los que conducen un país. Entonces, es bien complicado lo que estamos ya planteando. Recuerdan que hace unos minutos yo les dije, mire, la sociología va a ser una sociología crítica. Entonces, desde ya, la cátedra de sociología general, este ciclo va a romper con esta forma de ser de los seres humanos y específicamente de los salvadoreños. Ya basta de ser invisible. Volvámonos visibles. Como ciudadanos, ¿sí? Como mujeres, como hombres, ¿sí? Como profesionales también, que van a ser ustedes. Imagínense que con la pandemia COVID-19 han muerto más de 300 profesionales de la salud. En lo que va del año 2022, son 2 años. 2 años que han muerto más de 300 profesionales de la salud, médicos, enfermeras y enfermeros, los que andan conduciendo las ambulancias, los que hacen limpieza en los hospitales. Han muerto más de 300. Y resulta que esa gente está invisibilizada por el Sistema Nacional de Salud, a que ustedes van a estar vinculados cuando sean nutricionistas. Más si les toca trabajar con el sistema. Porque muchos de ustedes van a ir a trabajar con el sistema, van a estar en un hospital nacional o en una, ¿qué? En una unidad de salud también. Van a estar ahí. Van a estar incorporados al Sistema Nacional de Salud. Pero también ocurre que es posible que estén vinculados con el sistema privado, ¿verdad? No quita que usted también vaya el día de mañana a trabajar en un hospital privado, porque ahí también hay nutricionistas. Sí, hay profesionales de la nutrición. Así que por favor, yo quería traer a colación este pensamiento, porque este pensamiento nos inmiscuye a nosotros como seres humanos. No podemos seguir invisibilizados. O como mujer, por ejemplo. Andrea Tomasino, ¿tú alguna vez te has sentido excluida por ser mujer? Pregunta, Sí. es una pregunta. ¿Ah? Sí. ¿Sí? Ah, entonces, ¿qué significa la exclusión? Invisibilizar a la persona llamada mujer. Ojo con eso. Entonces, lo que yo menos quiero fomentar aquí es más invisibilización.
usted no entiende el problema planteado en la clase, usted tiene por qué interrumpir la clase y decirme, mire, licenciado, esto no me queda claro. Explíqueme. Y más ahora que vamos a tener, porque estamos con un Zoom institucional, tenemos, no es como el Zoom gratuito, ¿verdad? Que es bien limitado el tiempo. Entonces, por favor, rompamos con esas dinámicas que nos invisibilizan como seres humanos. Nos invisibilizan como mujeres, nos invisibilizan como hombres. No digamos los que invisibilizan a los demás por ser pobres, por vivir en los barrios pobres, como está ocurriendo con El Salvador, en El Salvador, con este problema de la violencia. Como que solo en los barrios pobres hay violencia y en los barrios ricos no hay violencia. Esa es una falsedad. Esa es una solemne mentira. ¿Sí? Entonces, rompamos con esta invisibilidad. Entonces, la sociología, como una ciencia social, le importa mucho, no le interesa. Yo de un tiempo para acá ya no me gusta usar esto de que, qué interesante. Uno, ¿sabía usted de que muchas cosas termina diciendo, qué interesante, ¿va? Sí, mire, qué bonito, dice. ¿Sí? No. Qué importante, que no es lo mismo. No es lo mismo. Qué importante es lo que dice la sociología. Así como ustedes, ¿va? Qué importante es lo que propone la ciencia de la nutrición. Ustedes como nutricionistas, ¿qué van a hacer? Generalidades y definición. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Hágala, por favor, si tiene alguna pregunta. Por favor, si la tiene, porque tenemos tiempo. ¿Queda claro? Bien, vamos a proseguir. ¿Cómo? ¿Alguien habló? No, que todo claro. Ok. Entonces, como toda ciencia, la sociología responde a ciertos requisitos, a ciertos requerimientos, ¿sí? A ciertos niveles, a ciertas condiciones, a ciertas inquietudes y a ciertas esperanzas, ¿verdad? También. ¿Sí? Entonces, como toda ciencia, la sociología tiene un objeto de estudio. Ojo con esto. ¿Sí? Para mí que no es desafortunado que una ciencia tenga un objeto de estudio, porque en realidad nosotros en sociología no pretendemos conocer toda la realidad social o socionatural. No podemos. Mire, yo lo comparo quizás con el mar, ¿va? No sé si ustedes han observado el mar. Cuando han ido. Y ustedes ven que olas vienen, olas van, olas que se sobreponen sobre otras olas, etcétera. Es un caos. Y más cuando va a llover, ¿va? Entonces, no podemos aspirar a conocer todo ese caos que se llama realidad socionatural. Entonces debemos de definir, debemos de delimitar un objeto de estudio. Le voy a, para el caso, sociología. ¿Cuál es el objeto de estudio de la sociología? Mire, yo les podría decir en este momento que el objeto de estudio de la sociología son las relaciones necesarias sociales. Ojo, las relaciones sociales necesarias para la vida. Porque no todas las relaciones sociales son necesarias. Eso más adelante lo vamos a ir viendo. Pero sí hay relaciones sociales necesarias.
Un ejemplo, por ejemplo. Un ejemplo. Por ejemplo, ustedes, yo me atrevo a decir sin temor a equivocarme, y Jennifer me va a corregir, ¿va? Jennifer, por favor, corríjame, que ustedes pertenecen a una familia. ¿Sí? Se han desarrollado, así como están hasta este momento, ¿sí? en el seno, en las entrañas de una familia. ¿Verdad que es cierto, Jennifer? Sí, licenciado. Vaya, entonces, ustedes han desarrollado relaciones sociales necesarias. Necesarias para estar, ¿qué? Estar, bueno, reunidos en esta clase de sociología. Ustedes son jóvenes y son jóvenes que me atrevo a decir que son privilegiados. Porque hay otros jóvenes que quisieran estar en una clase universitaria formándose para la vida, pero que no pueden. No pueden estar por razones económicas, por ejemplo. Entonces, ven. Pero volviendo a la familia, ustedes han desarrollado relaciones necesarias. Por ejemplo, para hablar, ¿va? El niño cuando habla, ha aprendido a hablar relacionándose con los demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? Un niño camina porque se ha tenido que relacionar necesariamente con otros seres humanos. Obviamente la familia es ese lugar. Resulta que nosotros nacemos inválidos. No podemos caminar. Ahí los caballitos, los perros, las vacas, ahí sí nos superan, ¿verdad? Porque nacen caminando. El ser humano no. No salimos como salen los perros, los caballitos caminando. Ustedes ya han visto eso. Nosotros tenemos que relacionarnos necesariamente, ojo, necesariamente, para poder aprender eso, a caminar, para poder hablar. Entonces, a la sociología le importa como objeto de estudio analizar, hacer conocimiento científico de esas relaciones necesarias como objeto de estudio. Entonces, ahí a grosso modo estamos definiendo lo que es el objeto de estudio de la sociología. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Hay alguna consulta al respecto? ¿O creen No, ustedes? licenciado. Claro. ¿Les queda claro? El otro requisito es que tiene una teoría. Tiene una teoría para que esa teoría recaiga sobre ese objeto de estudio. No podemos estudiar la realidad en una forma antojadiza. No podemos estudiar la realidad si no tenemos una brújula, si no tenemos un norte. Y ese norte se llama teoría científica. Por lo tanto, la sociología también tiene una teoría que fundamenta sus postulados. Por ejemplo, un postulado sociológico. ¿Cuál sería? Miren, resulta que la forma social de la sociedad salvadoreña hoy en día, en este momento, es la forma más desarrollada que se puede plantear a diferencia de otras formas de hace, ¿qué? De hace 30, de hace 50 años. Entonces, ese es un postulado sociológico. ¿Sí? Pero, ¿qué lo fundamenta? ¿Quién lo fundamenta? La teoría. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿va? Cuando veamos las corrientes sociológicas.
las corrientes teóricas sociológicas. Pero viene algo también bien importante, porque para saber todo lo que estamos diciendo, necesitamos el cómo. ¿Sí? El cómo. Y el cómo, única y exclusivamente me lo brinda el método. El método, si usted quiere, a grosso modo, el método como el camino exclusivo para llegar a la verdad. Claro, a la verdad científica, a la verdad relativa. Entonces, todo lo que sostiene lo teóricamente hablado, todo lo que le da sostenibilidad a la teoría sustentada, se llama método. Aquí lo estamos señalando. Método. Esto es, mire, fíjense que el método tiene un estatus privilegiado, porque gracias al método una ciencia camina, una ciencia tiene movimiento y también una ciencia tiene direccionalidad. Entonces, si nosotros le damos movimiento a una ciencia llamada sociología, va a ser gracias al método. El método que permite construir un conocimiento sistemático, elaborado, articulado y coherente. ¿Sí? Ojo con esto. Bien. La próxima diapositiva. Yo quiero esta mañana plantearles lo que les acabo de decir, lo que les acabo de plantear con este esquema. Resulta que aquí está la sociología en la parte superior. En la parte superior. Y tiene, digamos, enramados los tres requisitos. Los tres requisitos de los que acabamos de hablar. Por un lado tiene al método, por el otro lado tiene a la teoría y aquí en la parte inferior al objeto de estudio. Pueden observarlo bien, ¿verdad? O quieren más un acercamiento más óptimo. No, así se ve bien, Lick. Ok. Entonces lo que decíamos, el método el objeto de estudio y la teoría. Díganme si se explica por sí solo este esquema. Empezamos hablando del objeto de estudio. ¿Y qué es el objeto de estudio? Puede ser un problema, puede ser un aspecto, puede ser un campo problemático, pero bien definido, un ámbito socionatural de la realidad concreta. Ojo con eso. Pero la teoría, ¿qué es? Es el principio de sustentabilidad el que le da vida a la teoría. La teoría sustenta la sustentabilidad provisional en el tiempo y el espacio es de lo que se encarga la teoría. Resulta que las teorías no son verdades absolutas, son verdades relativas. No pueden ser dadas de una vez por todas o de una vez para siempre. Resulta que la teoría tiene movimiento y ese movimiento está en íntima relación con lo que se está investigando a través del método. Y ahí viene el método. ¿Y qué es el método? El principio de sostenibilidad. No estamos hablando de sustentabilidad, sino que de sostenibilidad. De sostener esto. También en el tiempo y el espacio. Por eso es que es muy importante el método. El método sociológico en este caso. Pero algo que también me importa mucho, que nos quede claro, el objeto de estudio. Resulta que el objeto de estudio es un propósito.
es una finalidad, es un interés o importancia que las circunstancias, necesidades y problemas de la realidad imponen. Imponen para producir conocimiento, para producir conocimiento científico, para resolver problemas humanos y dar bienestar. Mire, esto es muy importante que lo manejemos. Dar bienestar. Es que mire, toda ciencia tiene que producir bienestar. Bienestar natural, bienestar social. Mire, una ciencia que no busca el bienestar no es ciencia. No es ciencia. Ustedes, por ejemplo, ustedes se van a dedicar a la nutrición y a la alimentación de la población para que se vuelva obesa la gente. ¿Qué decís vos, Tarik? No, No va. Claro que no, que no. Extremadamente, perder peso extremadamente tampoco va. así es. Tendría que ser un balance. Correcto. Y entonces el balance produce bienestar, Tarik, ¿o no? ¿Verdad que sí? Así es. Así. Entonces la ciencia de ustedes tiene que producir bienestar. Ocurre también con la sociología. Solo que muchas veces el bienestar en la sociedad cuesta. Cuesta trabajo. Cuesta esfuerzo. Y también, y esto, por favor, tengamos madurez con lo que voy a decir. Incluso cuesta vidas. Cuesta vidas. Producir bienestar en la sociedad. Muchos seres humanos han muerto en la búsqueda del bienestar. ¿Por qué? Porque hay otros seres humanos que no buscan el bienestar, sino que todo lo contrario. Ojo con esto. Entonces, el objeto de estudio es en donde recaen y se orientan los esfuerzos, acciones, planes, preocupaciones humanas y proyectos de vida e investigación. Así que aquí quedaría esquematizado la ciencia llamada sociología, nuestra sociología crítica explicada. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Concepto y acepciones. Concepto y acepciones. Bien. Vamos a ver. Tarik, ¿me podrías leer esta diapositiva, por favor? Ok. La sociología como ciencia es una forma específica y científica de interpretar la realidad social en general y las relaciones sociales humanas en particular, y que sus propuestas van encaminadas al análisis, problematización, a la proposición de soluciones y opciones viables y a privilegiar la satisfacción de las necesidades humanas en forma plena, digna e incluyente. Gracias, Tarik. Miren, aquí está ya la primera acepción y definición de sociología. Como ciencia. Como ciencia. A la sociología, por lo tanto, le importa interpretar la realidad social en general, pero también inmediatamente las relaciones sociales humanas en particular. Sus propuestas van encaminadas al análisis y problematización. Tenemos que proponer soluciones y opciones viables. Tenemos que privilegiar la satisfacción de las necesidades humanas.
en forma plena, digna y excluyente. Ocurre que en la sociedad muchas veces esto no se da en una forma plena, digna e incluyente. Resulta que solo unos sectores sociales tienen o pueden satisfacer sus necesidades en una forma plena, digna e incluyente. Planteamientos que fundamentan lo anterior. Camila Chichique, por favor, ¿me podrías leer esta diapositiva? Buenos días, ¿me oye? Buenos días, sí, le escuchamos, al menos yo le estoy escuchando. Ok, planteamientos que fundamentan lo anterior. La sociología como ciencia es un conocimiento científico, tecnológico y técnico del ser humano en su relación directa e indirecta, consciente o inconscientemente con la realidad socionatural que la circunda. Que le circunda. Su objeto de estudio es el ser humano en cuanto se relaciona individual y colectivamente con grupos adscritos en una sociedad y con la naturaleza. Gracias. Aquí hay muchos aspectos que tomar en cuenta. Porque resulta que nosotros en sociología podemos encontrar a los seres humanos viviendo conscientemente, pero también podemos encontrar a los seres humanos viviendo inconscientemente. Y entonces ahí sí ya tenemos un problema. ¿Sí? Por ejemplo, pues, bueno, resulta que, bueno, que para nosotros, ¿qué nos importa más? ¿Sí? ¿Qué nos importa más? El problema de la inflación, que los productos de la canasta básica se han ido hacia arriba en una forma extrema, o el divorcio de Shakira con Piqué. ¿Qué nos debe de interesar más, Ashley Parada? Ashley, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es lo que importa más? ¿La inflación de los productos de la canasta básica o el divorcio de Shakira con Piqué? Quizás no nos está oyendo. Ashley, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuál fue su pregunta, perdón? Fíjense que el primer planteamiento es bien importante. Resulta que la sociología es un conocimiento científico, tecnológico y técnico del ser humano en su relación directa e indirectamente, consciente o inconscientemente con la realidad socionatural que le circunda. ¿Estamos claros con esto? Entonces, en otras palabras, resulta que en la realidad social o socionatural o en la sociedad, los seres humanos vivimos conscientes algunos e inconscientemente algunos otros. A tal grado que nos importan más cosas frívolas que en verdad las cosas que inciden en nuestras vidas. A tal grado. Hay gente que anda más interesada en lo que le está sucediendo a la Shakira con el muchacho ese, que los productos, el alza de los productos de la canasta básica. Entonces, yo creo que aquí ya les va a decir la pregunta o la respuesta. ¿Qué nos debe de importar más? Rebeca. A tu modo de ver. Básica. ¿Perdón? De la canasta básica. ¿Verdad? Imagínense. Miren, no me lo están preguntando. Para nada me lo están preguntando ustedes. Y se los voy a decir como ustedes que se dedican a la nutrición, ¿va? Y a la alimentación. Fíjense que en mi casa nosotros cocinamos 8 libras de frijoles. Y ustedes ya me imagino que han de estar deduciendo. La deducción podría ser bastante, ¿va?
Pero resulta que el mes pasado los compramos a 75 centavos la libra. Y ayer que fuimos a la despensa, hasta ahí voy a decir, no voy a decir el nombre. Y resulta que ya no valen 75 centavos, ¿sí? Sino que valen 1.40. Increíble. Increíble. O sea que en 8 libras a 75 centavos gastábamos ¿cuánto? No, ni los $8. Y ayer tuvimos que gastar $11. $11. $3 de más. Increíble. Increíble. Entonces, resulta que en la sociedad podemos estar viviendo consciente o inconscientemente. Y ese es un problema, ¿no? Entonces, a la sociología le importa mucho analizar esas situaciones. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, viene una pregunta, si usted quiere, no coloquial, ¿verdad? Podría ser coloquial, pero podría ser una pregunta que nos podríamos hacer en esta clase. ¿Vivimos consciente o inconscientemente la vida nosotros, ustedes y yo? Después de clase que sigamos rumiando esa pregunta. Si en verdad nos preocupan las cosas que inciden grandemente en nuestras vidas, o nos andan preocupando cosas irrelevantes, como el divorcio de la chica esta. Ahora bien, el otro aspecto, su objeto de estudio es el ser humano, en cuanto se relaciona individual y colectivamente con grupos adscritos en una sociedad y con la naturaleza. O sea que nuestra relación no solo es entre nosotros mismos o entre nosotros, sino que también es con la naturaleza. Son dos relaciones fundamentales que nosotros como seres humanos desarrollamos durante toda la vida, hasta cuando nos morimos. Y no al polvo regresamos, pues. Imagínense. Entonces, pero cuando decimos nos relacionamos individual y colectivamente con grupos adscritos. O sea, grupos que están definidos, que están institucionalizados incluso. Esos son los grupos adscritos. Ejemplo, la familia. ¿Sí? La familia es un grupo adscrito, legal o legítimamente. Un partido político. O aquí, miren, en la universidad. La universidad es un grupo adscrito. La carrera de la licenciatura en nutrición y dietética es un grupo adscrito. La cátedra, los estudiantes, los y las estudiantes de sociología general son un grupo adscrito también. Y nos estamos relacionando, ustedes y yo, bajo distintos roles y bajo distintas funciones. Entonces, nosotros tenemos una relación necesaria. ¿Por qué? Porque esta asignatura sirve para su formación académica, técnica, científica, necesaria. Así ustedes, cuando estén en un hospital, estén en una unidad de salud, van a tener que estar también adscritos a grupos, ¿sí? A grupos sociales, el gremio de profesionales en nutrición,
Y por lo tanto, estar al servicio de seres humanos con problemas complicados muchas veces. Imagínense, yo me pongo a pensar cuando ustedes, yo no sé si ya se están vinculando con ese problema. Cuando les toque tratar un problema de obesidad mórbida. Marcela Magaña, ¿qué es la obesidad mórbida? Un ejemplo de obesidad mórbida. ¿Me escucha? Sí. No, no estoy segura. ¿Alguien No sabe? le podría decir. Sí, claro. ¿Alguien sabe lo que es la obesidad mórbida? Sí, podría. La obesidad mórbida es un tipo de sobrepeso que llega ya a los extremos de poder desarrollar enfermedades cardíacas y de otros tipos. Muchas gracias. Ojo, van a haber casos de obesidad mórbida. Y ustedes, desde su disciplina, tienen que proponer soluciones y opciones viables. Imagínense una persona con obesidad mórbida. Mire, lo que acaba de decir la compañera, mire, es un caso extremo. Es un caso extremo de obesidad. Es alguien que una línea divisoria bien delgadita de la muerte. Porque la compañera acaba de hablar de enfermedades cardíacas o cardíacas. Dolencias cardíacas. O diabetes también. Diabetes. O problemas de sangre y así. Sí. Pero cuando tú dices dolencias cardíacas, yo me pongo a pensar en un derrame cerebral. Que puedes estar esperando el bus y te puede dar un evento de esos. Increíble. ¿Por causa de qué? De la obesidad mórbida. Entonces vean, el ser humano es un universo de relaciones. Es una diversidad de relaciones. Es una heterogeneidad de relaciones. Es una multidimensionalidad de relaciones. Entonces, esto es lo que podríamos decir. Ahora bien, aquí hay otras ideas, pero las básicas eran estas. Quiero ver qué hora es, porque son las 11:40. Solo vamos a leer estas que quedan, por favor. Vamos a ver, Tarik, ¿me podrías leer la otra esta que queda, la C, por favor? ¿Solo C o C idélica? La C, E y F. Ya de un solo. Problematiza las relaciones del ser humano con otros seres humanos y con la naturaleza, y su relación trascendente con Dios, la dimensión espiritual del ser humano. Junto con otras ciencias sociales, forma parte de la interdisciplinariedad para construir horizontes de solución de los problemas contemporáneos y acuciantes por los que pasa la humanidad en el siglo XXI. Problematiza la relación sujeto-realidad, privilegiando los hechos que influyen protagónicamente en el movimiento, articulabilidad y direccionalidad de la realidad socionatural. De ahí que la objetividad es un principio que permite construir un discurso científico haciendo énfasis en la necesidad de transformar y fomentar realidades que procuren solucionar problemas para el logro del bienestar individual y colectivo, sin prejuicios y menoscabos. F. Su práctica es profesional, puesto que su carácter científico exige la formación sistemática, interdisciplinaria. La ejecución, entonces, de su quehacer está avalado por una pertinencia que requiere capacidad, compromiso moral, académico y político.
Muchas gracias, Tarí. Estos son también los otros aspectos que la sociología le importa mucho, como ciencia. ¿De acuerdo? Por favor, si tienen alguna duda, ustedes lo pueden enviar al foro también, al foro de dudas que está en el aula virtual. Vamos a llegar hasta aquí, pues, y nos vemos el próximo lunes. No olviden hacer el corto evaluado a partir de las 12 hasta las 12 de la medianoche. Muchas gracias y nos vemos el lunes. Gracias. Feliz día. Feliz día para todos y todas. Gracias. Bueno.